estudio. Estamos haciendo un estudio sobre las bienaventuranzas y hoy nos toca la sesión 3 y estoy emocionado por compartir esta enseñanza con ustedes y vamos a estar viendo dos bienaventuranzas esta noche, en realidad dos temas tan importantes y sé que van a ser hermosos temas para poder compartir en los grupos. Vamos a estar hablando sobre la mansedumbre, que es la humildad. Vamos a estar hablando sobre hambre y sed de justicia y sé que hay hermosas cosas que el Señor quiere hablarnos. Vamos a ver varios pasajes, varios versículos. En realidad, si tienes acceso a las notas, no vamos a poder ver cada versículo. En las notas tenemos más pasajes, tenemos más referencias bíblicas. Quiero animarte a tomar el tiempo para leer las notas porque hay otros versículos, otras cosas que puedes ver. Pero esta noche vamos a estar hablando sobre esos dos principios y si me puedes acompañar, vamos a ir a nuestro pasaje principal que es en Mateo capítulo 5 y quiero empezar en esta primera parte. Vamos a hablar sobre el versículo 5 y hablar sobre como dice la palabra, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Está en Mateo 5, versículo 5 y vamos a desarrollar este tema en la segunda parte. Vamos a hablar sobre hambre y sed de justicia y que el Señor puede traer un cambio a nuestras vidas esta noche. Como estaba orando Pedro al principio, es tan importante caminar en esos principios, todas las bienaventuranzas en nuestra vida. Como cristianos es tan necesario en este tiempo, en estos últimos días, en estos últimos tiempos, de tener el carácter de Jesús, de tener el corazón de Jesús, la mente de Jesús, y Él nos está ayudando con estas enseñanzas. Amén. Entonces, aquí en versículo 5, Mateo 5, versículo 5, mira lo que dice para empezar. Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y cuando hablamos sobre la mansedumbre, estamos hablando sobre la humildad. Estamos hablando sobre la humildad. Y cuando hablamos de una persona que es mansa, estamos hablando de alguien que con varias características, alguien que tiene dominio propio, desarrollado en su vida. Entonces eso significa que está poniendo su voluntad, también no solo su voluntad pero sus reacciones bajo el control de Dios con total confianza, ¿no? Entonces no es alguien que se lleva por sus emociones ni sus reacciones ante cualquier situación. Más bien es una persona, cuando hablamos de mansedumbre, una persona mansa, alguien que vive bajo el dominio del Espíritu Santo y no está luchando contra la voluntad de Dios y es esforzarnos para ser más como Jesús en nuestro caminar, en nuestro hablar. Es más, vamos a ver el pasaje en Mateo donde Jesús mismo, él dice que es manso y humilde de corazón, pero cuando hablamos de la mansedumbre es uno de los aspectos del Señor Jesús. Entonces queremos ser como Él. Entonces cuando hablamos de ser manso, estamos hablando de ser misericordiosos, también compasivos, humildes, enseñables y tener un autocontrol y dominio propio en nuestras vidas, en cómo respondemos, en cómo reaccionamos. Entonces, yo sé que eso toca a nosotros, cada uno de nosotros, porque en cualquier situación, en cualquier circunstancia, cómo podemos reaccionar, muchas veces cómo podemos aún hablar, reaccionar antes de pensar y reaccionar tan rápido. Creo que cada uno de nosotros necesitamos más mansedumbre, humildad en nuestras vidas. Y como cristiano, pero ciertamente es un fruto del Espíritu Santo. Entonces vamos a este pasaje también, vamos a Gálatas 5 y cuando nos da la lista del fruto del Espíritu Santo aquí en Gálatas 5, mira lo que dice en el versículo 22 y 23, Gálatas 5, 22, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero mira esas últimas dos cosas en la lista, mansedumbre y templanza. ¿Sabes? También la mansedumbre habla también de la humildad y la templanza habla del dominio propio. Entonces son dos aspectos del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces lo que Jesús está tratando de enseñarnos es caminar en el fruto del Espíritu Santo. Bienaventurados, y no se olviden que eso significa ser feliz, eso significa afortunado. Y cuando estamos caminando en este fruto del Espíritu Santo, tiene un impacto en nuestras vidas. Entonces, cuando pienso en la palabra templanza, cuando pienso en dominio propio,
automáticamente, no sé de ustedes, pero automáticamente pienso en mi capacidad de controlar y dominar mi lengua y qué es lo que estoy diciendo y las palabras que estoy usando. Y no es un mensaje de hablar sobre eso esta noche, este tema, pero cuando hablamos de autocontrol, cuando hablamos de dominio propio, tenemos que hablar sobre la lengua, ¿no? Entonces, está directamente conectado con la mansedumbre, con la humildad. Y por eso son dos principios tan importantes, pero son frutos del Espíritu Santo. Es lo que Jesús está tratando de enseñarnos. Bienaventurados los mansos, bienaventurados los humildes, los que tienen dominio propio, los que tienen autocontrol, ¿no? Entonces la mansedumbre, la humildad cambia nuestras vidas, cambia corazones, cambia hogares. Tiene este poder de bendecir, también fortalecer nuestros matrimonios, nuestras familias, en realidad cada relación que tenemos con todas las personas. Nos da poder, nos da confianza, nos da paz, nos da muchas cosas. Entonces las personas caminando en mansedumbre son personas que están caminando en paz, ¿no? Entonces han encontrado paz en su corazón, una verdadera paz, ¿no? Entonces parecen ser personas capaces de soportar situaciones difíciles, palabras duras, y vamos a traer un poco de balance también. Tampoco es decir, quedarnos callados todo el tiempo, es decir, soy manso, soy humilde, no voy a decir nada, no voy a reaccionar, nunca voy a levantar mi voz. Y creo que si hay una cosa que podemos aprender del Señor Jesús es tratar de seguir la dirección del Espíritu Santo, cuándo hablar y cuándo no hablar, porque cuando vemos la vida de Jesús, vemos muchos momentos cuando Él se quedó callado y decimos, Jesús, ¿por qué no vas a responder a eso? Yo respondería a eso, Señor, de esta manera. Entonces, pero en otros momentos vemos a Jesús levantando su voz y reaccionando. Entonces, hay otros aspectos que necesitamos en nuestra vida cristiana, pero ciertamente hay momentos para la mansedumbre, hay momentos para la humildad, y yo creo que es interesante hablar de esos dos bienaventuranzas esta noche en la clase, que van juntos en la lista, porque como vamos a ver en un momento, hablamos de la humildad. Jesús dice, bienaventurados los humildes, los mansos, y después dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ¿no? Entonces, que está deseando la justicia de Dios aquí en la tierra. Entonces, y estas dos cosas interesantes como van juntos. Pero la mansedumbre, la humildad es poderosa, ¿no? Entonces, eso puede proteger nuestro corazón, puede guardar nuestro corazón contra algo muy grande que es la amargura. Y cuando vemos muchos pasajes sobre la mansedumbre, hay varias traducciones. Puedes ver la palabra gentileza, puedes ver bondad, puedes ver humildad, y hay muchas traducciones, ¿no? Entonces, pero es un fruto del Espíritu. Toma nota también, estaba considerando este pasaje cuando habla de Moisés, pero en Números 12, versículo 3, toma nota de este pasaje también. En Números 12, versículo 3, mira lo que habla de Moisés. Dice, aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Era muy manso. La definición de la palabra aquí es humildad. ¿Está hablando de qué? Está hablando de la falta de arrogancia y la falta de orgullo. Y es el ejemplo de Moisés. Y nos dice claramente entonces la palabra que un aspecto, hay muchos aspectos, pero un aspecto de un buen líder es que deben ser mansos, deben ser humildes, debe haber una falta de arrogancia, una falta de orgullo en su vida. Y se necesita mansedumbre, se necesita humildad. Cuando pensamos en la vida de Moisés y cómo Dios usó su vida, se necesita mansedumbre, se necesita humildad, se necesita dominio propio para guiar a los demás, como Dios estaba usando la vida de Moisés para guiar a los demás. Incluso para orar, considere eso, para orar e interceder por las personas que te han tratado mal o que han hablado mal de ti. Se necesita mansedumbre, se necesita humildad, se necesita esta característica en nuestras vidas, ¿no? Entonces Jesús dice, bienaventurados los mansos. Y ser manso es buscar que Jesús sea exaltado, no es alguien que está buscando su propia gloria.
Y quiero mostrarles algunos otros pasajes también. Y hay más pasajes en tus notas, pero quiero señalar algunos de esos pasajes porque realmente son poderosos, porque hay otros aspectos de la mansedumbre. Mira lo que dice en Tito 3, versículo 2. En Tito 3, versículo 2, dice que nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Toma nota de eso también, para con todos los hombres, mostrando mansedumbre. Entonces, que a nadie difamen, esta palabra significa blasfemar, significa insultar, significa calumniar, significa maldecir. Entonces, este pasaje está exhortándonos a mostrar esta mansedumbre y mostramos eso muchas veces, no solo con nuestras palabras o la capacidad de no responder con una palabra dura, pero con nuestras acciones también, Entonces, la mansedumbre muestra también el carácter de Dios en nosotros. Vemos eso también en Colosenses 3, 12 a 13. Si no tienes las notas, toma nota de las referencias que les estoy dando. Puedes leer los versículos en otro momento también con más tiempo y puedes ingresar y ver las notas y vas a tener acceso a más pasajes. Pero Colosenses 3, 12 a 13, mira lo que dice la palabra. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Mira el versículo 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Entonces es el carácter de Dios en nosotros, es el carácter de Jesús, poder caminar en esta humildad, poder caminar en esta mansedumbre, querer pedir perdón, poder reconciliar las cosas con nuestros hermanos, con otras personas, otras relaciones que tenemos. Entonces vemos también cómo está relacionado con la paciencia. Ahí está humildad, mansedumbre y paciencia. Y muchas veces encontramos esos tres juntos, ¿no? Entonces la mansedumbre es poderosa. Nos ayuda también a permanecer firmes en situaciones difíciles. Mira lo que dice Eclesiastés 10:4. Toma nota de esta referencia también. Eclesiastés 10, versículo 4 dice, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque, mira esta frase, la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. La mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Aquí la palabra mansedumbre significa algo hermoso, significa restauración y también significa salud, ¿no? Entonces, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. La palabra cesar aquí en el hebreo significa dejar un espacio vacío. Eso es lo que me gusta, porque la mansedumbre como que viene de una cierta manera para limpiarnos, para dejar un espacio vacío, como que limpiar la ofensa que tal vez tenemos en nuestro corazón, algo que tenemos contra otra persona. Y limpia nuestro corazón, deja un espacio vacío para que el Espíritu Santo llene el lugar, para que el Espíritu Santo llene nuestro corazón y trae restauración y trae salud esta actitud en nuestros corazones, ¿no? Entonces también vemos la mansedumbre acompañado con nuestro llamado. Miren lo que dice Efesios 4, los primeros 2 versículos, Efesios 4, versículos 1 y 2, dice, yo pues preso en el Señor, el apóstol Pablo escribiendo aquí, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, conecta a nuestro llamado, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. En amor. Cuán importante es perdonándonos los unos a los otros, como hemos visto en otro pasaje, soportándonos los unos a los otros con paciencia. Ahí está paciencia, otra vez conectado con la mansedumbre. Paciencia,
los unos a los otros, pero en amor. En amor. ¿Cuántas oportunidades el Señor nos da y nos va a dar en esos últimos tiempos? Mientras las cosas van sucediendo en el mundo, la oportunidad para mostrar humildad, la oportunidad para mostrar mansedumbre, caminar en el amor del Señor, traer esta restauración, ¿no? Entonces está relacionado nuevamente con la humildad y con la paciencia. Mira también Gálatas 6, 1 a 2. Gálatas 6, leemos eso más y volvemos al pasaje principal en Mateo 5, pero Gálatas 6, los primeros 2 versículos, mira lo que dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Toma nota de esta frase: restaurarle con espíritu de mansedumbre. Y nos da una clave aquí para la enseñanza de la mansedumbre y la humildad. Y aquí está, prepárense: considerándote a ti mismo. Considerándote a ti mismo, que es muchas veces la cosa que yo olvido, ¿verdad? Cuando estoy en una situación difícil, cuando hay un problema con otra persona, la cosa es que estoy poniendo la luz siempre sobre la otra persona, estoy poniendo la luz siempre lo que ellos hacen o lo que han hecho, y olvido muchas veces poner la luz sobre mi propia vida. Entonces es una clave, nos dice aquí la palabra, y sé que estamos leyendo tantos versículos esta noche, solo tenemos que como leer la palabra y la palabra viene para confrontarnos, ¿no? La palabra viene para limpiarnos y para cambiarnos. Pero la clave aquí para la mansedumbre: considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y después dice: sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Entonces, la mansedumbre te ayuda a considerarte a ti mismo. Entonces, puede ser usado después como instrumento para ayudar en la restauración de la vida de otra persona, pero en primer lugar, con mansedumbre, con humildad, con paciencia, considerando nuestra propia vida, ¿no? Entonces, es tan clave poner la luz sobre nuestra vida, poner la luz sobre nuestro propio corazón. ¿Cuántas veces yo he tratado de hacerlo o he visto personas tratar de solo corregir a otras personas o tratar de decirles algo, señalar algo, y no estaba viniendo de un lugar de mansedumbre, de humildad? La persona no estaba, no, entonces en primer lugar. Entonces nos ayuda a considerarnos a nosotros mismos. Y otra vez al pasaje principal, miren lo que dice la segunda parte. Entonces hay una promesa también. En Mateo 5, versículo 5, una vez más, en la bienaventuranza, dice: bienaventurados los Jesús conecta nuestra mansedumbre con heredar la tierra y el aumento del favor de Dios sobre nuestras vidas, ¿no? Entonces, heredar la tierra puede significar varias cosas, ¿no? Entonces, por un lado, puede mostrarnos que con mansedumbre, con humildad, vamos a tener un impacto, vamos a tener influencia también aquí en esta vida, en el lugar donde estamos. Entonces tiene una revelación para esta vida, ¿no? La mansedumbre, pero también sabemos que en un tiempo en el futuro que reinaremos juntamente con Cristo sobre la tierra. Entonces gobernarán los mansos. Entonces cuando hablamos también del reino milenario de Jesús gobernando en la tierra, habrá también mayor revelación de lo que significa heredar la tierra. Entonces, toma nota de este pasaje en Apocalipsis 5:10. La palabra dice, Apocalipsis 5:10, nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis 5:10, un reino de sacerdotes, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Entonces, esta idea de heredar la tierra, yo lo veo como que sí, puedo tener un impacto en esta vida, los años que el Señor me da, pero también hay la promesa en el futuro de gobernar con Él
Y Jesús está y estará buscando personas con este corazón, con mansedumbre, con humildad, con muchas otras cosas también. No es solo el único aspecto que necesitamos en nuestras vidas. Estoy hablando de un solo aspecto. Necesitamos muchas otras cosas en otros momentos, por otras situaciones. Pero algo que sí tenemos que tener es mansedumbre y humildad. El mismo Jesús, cuando vemos en Mateo 11:29, que es un pasaje clave también, Mateo 11:29, cuando Jesús habla, ¿y qué es lo que él dice? Él dice, lleva mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, dice Jesús, aprended de mí. ¿Qué es lo que dice? Que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Hallaréis descanso para vuestras almas. Algo que me sorprende en ver la vida de Jesús es que Jesús supo responder sabiamente en toda situación. Yo sé que nosotros no, todavía estamos creciendo, queremos eso, anhelamos eso, por eso anhelamos más de Él en nuestras vidas, que puede llenar más de nuestra vida, no solo nuestro espíritu, pero toda nuestra alma, porque queremos más de Él, queremos responder como Jesús responde, y Él siempre responde de una manera sabia. Entonces también se quedó en silencio muchas veces, se quedó callado muchas veces sin responder de mala manera. Entonces la pregunta en esta primera parte es, ¿respondemos con esa clase de mansedumbre? ¿Respondemos con esa clase de tipo de humildad en nuestras vidas? Porque Jesús sabía cuándo hablar y actuar y cuándo no hacerlo. Entonces sabía cómo responder porque se mantenía, eso es algo importante que tenemos que siempre tratar de hacer cada día de nuestras vidas. Se mantenía Jesús en contacto constante con el Padre, hacía siempre su voluntad. Entonces, si podemos ver qué es lo que tengo que hacer, qué es la cosa práctica, la receta es también mantenernos conectados constantemente con nuestro Padre Celestial, mantenernos conectados constantemente con el Espíritu Santo y pasar tiempo con Él y pasar tiempo leyendo la palabra, orando, simplemente escuchando con el Señor y conectándonos con el Padre, porque ¿qué es lo que decía Jesús? Yo solo hago lo que he visto el Padre hacer, o solo estoy hablando lo que el Padre habla. Podemos llegar a este punto, ¿no? Entonces, de conocerlo tan bien, de estar tan cerca, de realmente tener su corazón, y cuando respondemos es como que el corazón de Dios está respondiendo. Yo sé que es un proceso. Yo sé que estamos creciendo, es lo que anhelamos en nuestras vidas, ¿no? Entonces, pero cuando hablamos de la humildad se basa en eso, que Jesús es la fuente de todo, Él es el dueño de todo lo que tenemos viene de Él. Entonces, mientras experimentamos tal vez en nuestra vida, en esta vida, un aumento de recursos, un aumento de impacto, de influencia, de conocimiento, mientras empezamos a impactar, tener influencia en esta vida, en la tierra, como heredar la tierra de una cierta manera, podemos caer en el peligro también de pensar que merecemos honra a nosotros o merecemos más de lo que en realidad merecemos, porque nosotros hemos trabajado duro, nosotros hemos hecho eso, nosotros merecemos eso, ¿no? Entonces, el manso, la persona caminando en mansedumbre, entiende que todo viene de Jesús. Amén. Entonces, si recibimos mucho, si recibimos poco, no podemos olvidar que Jesús es la fuente de todo, es el dador de todo. Entonces, así mantenernos humildes, mansos y voy a agregar otra palabra, agradecidos. También otra palabra, contentos, agradecidos con lo que tenemos. No siempre mirando al otro lado de las otras cosas que necesitamos del Señor, contentos, agradecidos en nuestras vidas. El apóstol Pablo, cuando él escribe en Filipenses 4:12, cuando está escribiendo algo hermoso, en Filipenses 4:12 dice, yo sé vivir humildemente y sé tener abundancia.
Tal vez estamos diciendo, yo quiero conocer abundancia, Señor, gracias. No, ya está. Mucho, sé cómo vivir humildemente, queremos más abundancia, ¿no? Entonces, es lo que él dice, sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Para hacer necesidad. Déjame darles algunos últimos puntos y vamos a la segunda parte sobre hambre y sed de justicia. Yo sé que en avanzar en las bienaventuranzas no estamos tomando una enseñanza para hablar sobre cada uno. Vamos a hablar sobre dos, tal vez en las otras enseñanzas. Entonces son dos principios que estamos tratando de ver. Pero yo sé que en los grupos, en la conversación va a ser algo hermoso porque tenemos esos dos temas que podemos hablar. Pero ser mansos, déjenme mencionar eso, ser mansos y humildes no es ser tímidos, no es ser tímidos, ¿no? Entonces la timidez realmente, porque fácilmente podemos decir, bueno, sí, soy tímido, ¿no? Pero es otra cosa, la timidez tiene su raíz en el temor del hombre, la falta de autoestima, pero la mansedumbre, la humildad nos ayuda hacer algo, nos ayuda a caminar en poder sobre el orgullo. Hemos visto que es la falta de arrogancia, es la falta de orgullo. Necesitamos más líderes mansos, necesitamos más mansedumbre en nuestras vidas, más humildad, más dominio propio. Pensar a veces antes de hablar, ¿no? Entonces, la humildad nos ayuda a vencer esta actitud en nuestro corazón de estar preocupados solo por nosotros mismos, porque eso es lo que el mundo nos enseña, eso es lo que esta cultura nos enseña, que todos solo debemos preocuparnos por nosotros mismos. Entonces, en realidad, nuestra naturaleza, nuestra tendencia humana es pensar en nosotros mismos, ¿no? Y siempre pensar que no estamos recibiendo lo que merecemos. Entonces, esa actitud nos hace caer en amargura en nuestros corazones, hermanos, y queremos olvidar eso y saber que Jesús es la fuente de todo y lo que tenemos, debemos estar contentos, agradecidos, todo viene de Él. Entonces, vivir con mansedumbre, vivir con humildad, no estoy diciendo que es algo fácil, especialmente en medio de este mundo, especialmente en medio de esta cultura. Pero la mansedumbre y la humildad nos ayuda de caminar en esta libertad en nuestras vidas, ¿no? Entonces, Jesús quiere derramar más sobre nuestras vidas para que podamos ser mansos, para que podamos tener un impacto en esta tierra, ¿no? Entonces, realmente son necesarios para el reino de Dios, para gobernar con Jesús, para tener una posición de liderazgo. Vemos otra vez el ejemplo de Moisés. Y dice que era el hombre más manso sobre toda la tierra y él está guiando al pueblo de Dios, ¿no? Entonces vemos la necesidad de mansedumbre, la necesidad de humildad, de trabajar en eso cada día de nuestras vidas. Bueno, esa es la primera parte, el primer versículo, Mateo 5:5. Vamos a la segunda parte, vamos al segundo versículo, versículo 6. Continuamos en las bienaventuranzas. Entonces, versículo 5, hemos terminado de ver, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ahora vamos a ver versículo 6. Mira lo que dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Toma nota de eso. Hambre y sed de justicia, porque ellos, aquí es la promesa, ellos serán saciados. Ellos serán saciados. Y este versículo habla de la necesidad y desesperación por más de la justicia de Dios, y vamos a hablar sobre algunas definiciones, pero el hombre que tiene hambre y sed de justicia, como dice Jesús, debería considerarse un hombre o una mujer feliz, afortunada, ¿no? Entonces, cuando tenemos hambre y sed de justicia, significa que no tenemos tanta hambre por otras cosas que el mundo quiere darnos, ¿no? Entonces, cuando hay hambre y sed por la justicia de Dios, por la verdad, por la palabra de Dios. No hay tanto anhelo en nuestra vida de la lascivia. No hay tanta ambición de la avaricia.
o el amor al dinero, no hay la pasión que podemos tener del odio, ni el hambre de la ambición. Esa hambre, en realidad, en vez de tener hambre por estas cosas, tenemos hambre y sed de justicia y por la palabra de Dios. Y siempre viene del Espíritu Santo y necesitamos, con todas esas bienaventuranzas, hermanos, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo a caminar en esos principios, porque no es natural para nosotros, en nuestra naturaleza, amar lo bueno, amar lo que es santo, lo que es recto, lo que es correcto. Muchas veces nuestra naturaleza es amar otras cosas, amar lo malo, amar lo perverso. Por esta razón necesitamos el amor de Jesús, por eso necesitamos el Espíritu Santo operando en nuestras vidas. Y hambre y sed por la justicia de Dios, y también hambre y sed por la verdad. Quiero mencionar este pasaje en Juan 18, 38, y yo siempre vuelvo a esta pregunta, lo que Pilato dice a Jesús, que me impresiona en realidad, lo que vemos en Juan 18, 38, y le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Hermanos, siempre vuelvo a esta pregunta, porque tenemos que amar, tener sed y hambre por la justicia de Dios, y también hambre y sed por la verdad y por la palabra de Dios. Y yo creo que eso será la pregunta. ¿Es la pregunta en los últimos tiempos? ¿Será la pregunta en los últimos tiempos? Dios mío, si ves lo que está sucediendo en el mundo, en la cultura, siempre compartiendo sobre la realidad virtual, que tú puedes crear tu propia realidad. Tú puedes decidir hoy en día lo que tú quieres hacer, lo que tú quieres ser, y nadie te puede decir nada. Y no hay o piensa la persona que no hay una verdad absoluta, pero quiero decirles que eso es lo que encontramos en la palabra de Dios, una verdad absoluta. A pesar de lo que está sucediendo en la cultura, en el mundo, podemos aferrarnos a la verdad de la palabra con hambre y sed de justicia, con hambre y sed por la palabra, pero con tanta mezcla en la cultura, con tantos pensamientos, con tantas cosas que están distorsionadas, hermanos, en todo el mundo. Eso será la pregunta en los últimos tiempos, y necesitamos prepararnos para responder, ¿qué es la verdad? Estoy viendo y no sé qué es la verdad, y tenemos que estar preparados con el amor de Jesús de poder responder a las personas y mostrarles qué es la verdad, ¿no? Entonces, pero hambre y sed por la verdad, hambre y sed por justicia. Considerando eso también en lo práctico, tener hambre, tener un apetito es una señal de vida, es una señal de vida. Y voy a agregar, es una señal que vives en Cochabamba también. No podía resistir, tenía que decirlo. Tenía que decirlo, perdón, para todos mis hermanos bolivianos, pero extraño mi pique macho de tan grande y que ni 4 personas pueden terminar el plato. Kilómetro 7, Cochabamba, Bolivia. Tengo hambre en este momento. ¿Se nota o no se nota? Se nota, pero... Se nota. Tener hambre, ¿qué es tener hambre? Tener un apetito es una señal de vida. En lo natural, ¿qué es lo que sucede? Cuando las personas están enfermas, empiezan a perder su apetito, ¿verdad? Entonces, es una señal que, wow, algo está pasando en la vida de esta persona. Cuando alguien no tiene hambre, no quiere comer, lo llevamos a la clínica, al doctor, porque no es una buena señal, porque están perdiendo su vida, porque no tienen hambre. Y creo que lo que es triste es que muchos creyentes lastimosamente han perdido su hambre, no tienen un apetito por la palabra de Dios, por el reino de Dios, por su justicia, no tienen un apetito por la oración. Y si esa es la condición en nuestros corazones, espiritualmente hablando, estamos enfermos y estamos muriendo por dentro, ¿no? Entonces, no debe ser normal para un cristiano no tener un apetito por Dios. Pero lastimosamente es la condición de muchos cristianos en el cuerpo de Cristo. No hay sed, no hay hambre, no hay apetito por las cosas del reino de Dios.
y vienen esas cosas también que suceden en el mundo como pandemias y cuarentenas y esas cosas, y Dios quiere trabajar en nuestro corazón también, quiere despertar hambre y sed. Yo creo firmemente que la iglesia no va a volver a estar como era antes de esta pandemia y no necesita volver a estar el cuerpo de Cristo como era antes de esta pandemia, porque creo que parte del propósito de Dios era sacudir a su cuerpo, sacudir a su iglesia en todo el mundo, despertar hambre, despertar sed en nosotros y causar que nosotros podamos buscarlo con más fuerza, con más pasión en nuestras vidas. Entonces, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, felices, afortunados. ¿Cuál es la promesa que viene con esta bienaventuranza? Dice, porque ellos serán saciados. Porque ellos serán saciados. Esa es la promesa de Jesús, que Jesús nos da. Entonces, la promesa y el resultado de tu hambre y tu sed es que progresivamente serás saciado. Y cuando buscamos más de Jesús, el vacío que tenemos adentro todavía se llena. Sabemos que nuestro espíritu está vivo, nuestro espíritu está lleno. Tenemos ríos de aguas vivas fluyendo dentro de nosotros, pero en nuestra alma, en el lugar de batalla, necesitamos llenar cada área de nuestra vida con el Señor Jesús. Y Él se llena este vacío, ¿no? Entonces, en realidad, Jesús es la única persona que nos puede llenar y satisfacer completamente. Jesús es la única persona que puede hacerlo. Y podemos intentar hacerlo de otra manera, pero solo Él nos llena. La palabra saciado, porque dice, porque ellos serán saciados. La palabra saciado significa que es alguien lleno hasta quedar satisfecho. Lleno hasta quedar satisfecho. Y estamos tal vez siendo saciados, llenados de más de Jesús, pero queremos saciarnos, queremos crecer hasta quedarnos completamente satisfechos, ¿no? Entonces, eso es Jesús llenando cada área, pero Él nos llena, Él es nuestra satisfacción, ¿no? Entonces, la palabra en Juan 6:35, Jesús mismo dice, en Juan 6:35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y no está diciendo que no debemos tener hambre y sed, está tratando de enseñarnos que Él es la fuente perfecta. Él es en realidad la única persona que cuando estamos llenándonos de Él, ya no tenemos más hambre, ya no tenemos más sed porque Él ha llenado cada área de nuestro corazón, ¿no? Entonces, hay algunos pasajes aquí de las notas que quiero mencionar con respecto a hambre y sed de justicia, hambre y sed en realidad. Mateo 4, versículo 4, cuando Jesús responde a Satanás en las tentaciones, Mateo 4:4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De toda palabra que sale de la boca de Dios. Es nuestro alimento. Es nuestro alimento, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces no estamos ocupados? Y yo quiero decir, es hermoso tener un estudio como este estudio. Tenemos que conectarnos, tenemos que compartir la palabra, tenemos que reunirnos, tenemos que compartir como hermanos, tenemos que orar los unos por los otros. Pero estaba diciendo esta una otra persona el otro día, yo no tengo nada, la cosa máxima que te puedo decir que afecta nuestras vidas es nuestro tiempo personal con Dios cada día, sentándonos en su presencia, simplemente disfrutando su presencia sin distracciones, leyendo un poco de la palabra, escuchando su voz. Yo creo que esos son los momentos de conexión que realmente transforman nuestras vidas. Y te puedo decir, los momentos cuando empieza a crecer la sequedad en mi vida, en mi corazón, es cuando no estoy pasando tanto tiempo, tal vez con el Señor como me gustaría, ¿no? Entonces eso les puedo decir, porque Él es nuestro alimento, Él es nuestra fuente, y tenemos que hacer todo lo posible para encontrar esos momentos con el Señor cada día. Hablando de ser saciado, también en Salmo 107, 8-9,
Vemos lo que dice aquí. Salmo 107, 8-9 dice, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Es una promesa de la palabra. Sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Entonces, cuando hay hambre, Él nos va a llenar. Jesús también en Juan 4, a la mujer samaritana al lado del pozo, ¿qué es lo que dice? Juan 4, versículo 13. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Para vida eterna. No queremos tener hambre y sed por otras aguas, hermanos. Queremos tener hambre y sed por aguas, por la justicia de Dios, por el agua de la palabra de Dios. No queremos tener hambre y sed por el mundo. Queremos mantenernos sedientos, hambrientos por más de esas aguas de justicia. La palabra justicia, porque ¿qué es la justicia según Dios? La palabra justicia significa rectitud, significa lo correcto. Una definición de la palabra justicia, rectitud, lo correcto, ser reconciliado con. También significa equidad. El hecho de hacer lo que Dios requiere y integridad, la justicia, la rectitud, lo correcto. Bienaventurados los que tienen hambre y sed por lo que es recto, por lo que es correcto, por buscar la reconciliación, para buscar equidad, para caminar en integridad en su vida. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que hace la justicia? La justicia de Dios es restaurar básicamente todo el diseño original de Dios. Y la injusticia es tergiversando algo que es verdadero. Entonces debemos tener hambre y sed de justicia, como dice Jesús en este pasaje. Entonces debemos tener hambre y sed de levantar nuestras voces como cristianos para hablar contra las injusticias que están sucediendo en el mundo, que están contrarias al diseño del Creador. Entonces, por eso mencioné qué interesante que en el versículo 5, en Mateo 5, versículo 5, Jesús habla sobre la necesidad de ser mansos, humildes, pacientes, tener dominio propio, tener autocontrol. En el próximo versículo nos habla de tener hambre y sed de justicia. En un mundo de tantas injusticias, Él nos dice tener hambre y sed, que debemos tener hambre y sed de justicia y levantar nuestras voces contra las injusticias en este mundo. Y es tratar de seguir el ejemplo de Jesús. Vemos algunos últimos pasajes y vamos a orar y vamos a ir a los grupos esta noche. Pero miren Mateo 6:33. Terminamos esta parte que habla sobre hambre y sed de justicia. Algunos últimos pasajes. Vamos un momento a Mateo 6:33. Porque Jesús nos da otra promesa aquí más. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, dice, y todas esas cosas os serán añadidas, ¿no? ¿Se acuerdan de en qué contexto es este capítulo de preocuparnos por todas las cosas que vamos a tener en nuestra vida? Y dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Vamos a Efesios 6:14, eso me impactó revisando esos versículos, y hay más en las notas que puedes ver, pero Efesios 6:14, mira eso, hablando de la justicia, y ese es el capítulo que habla sobre la armadura de Dios, pero en Efesios 6:14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y mira eso, y vestidos con la coraza de justicia, subraya eso, la coraza de justicia. Entonces me impresiona que la coraza, o es esa parte que está protegiendo los órganos vitales, podemos decir. Entonces, hambre y sed por hacer lo correcto es algo que hambre y sed por la justicia de Dios va a protegernos en nuestra vida, en esos lugares, en esos órganos vitales, ¿no? Protege nuestra vida, protege nuestro corazón también, que está detrás de la coraza, ¿no? Entonces,
vemos algunos más. Mateo 6, versículo 1. Mateo 6, versículo 1, hablando, guardaos de hacer vuestra justicia. Eso es interesante. Mira lo que dice Jesús, guardaos. Esa es también parte de la enseñanza del Sermón del Monte, pero el capítulo 6 de Mateo, después de las bienaventuranzas, cuando Jesús nos da la enseñanza sobre el dar, sobre la oración, sobre el ayuno. En el primer versículo me encanta porque dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, no hacemos las cosas, en el contexto de este capítulo, es dar, orar, ayunar. No hacemos estas cosas para ser vistos por los demás. Entonces, no buscamos nuestra propia justicia, buscamos la justicia de Dios. Bien. Mateo 21, 12 y 13. Dos pasajes más y terminamos. Mateo 21, 12 y 13. Entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Te das cuenta? Jesús sabía cuándo reaccionar y cuándo no reaccionar, cuándo levantar su voz, cuándo estar callado. Es algo que siempre tenemos que tratar de aprender. Humildad también, pero levantar nuestra voz porque Él tiene un celo por la casa de su Padre. Él tiene hambre y sed por la justicia de su Padre, ¿no? Entonces vemos a Jesús mostrando su hambre y sed de justicia cuando hizo este azote de cuerdas, echó fuera todo lo que estaban vendiendo en el templo. Y es impresionante eso también porque el templo en este pasaje está hablando de un lugar específico, está hablando del lugar en el templo, el atrio de los gentiles, era el lugar donde los gentiles podrían tener acceso para adorar. Y nosotros sabemos que gentiles están representando las naciones. Eso me impacta porque Jesús responde con ese sed y hambre de justicia porque, y se llenó de una justa indignación porque han convertido el lugar que debe ser el lugar de adoración para los gentiles en un mercado, en un lugar lleno de injusticias, ¿no? Entonces, por eso es tan importante. Y termino leyendo Isaías 61, versículos 1 a 3. Vemos este pasaje. Isaías 61, versículo 1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los enlutados. Versículo 3, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y mire eso. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Jesús está diciendo, felices, afortunados los que desean ser estos árboles de justicia. La palabra justicia en este pasaje en Isaías significa rectitud, significa honestidad. Y me encanta esta definición de la palabra hebrea que significa sin prejuicio. Sin prejuicio. En cuanto hablamos de este contexto, no podemos tener prejuicios en nuestro corazón cuando, y vemos el contexto del pasaje, cuando predicamos a los abatidos, cuando vendamos los quebrantados de corazón, cuando publicamos libertad a los cautivos. Es más, tenemos que buscar y amar la justicia según Dios. No podemos tener prejuicios en nuestro corazón para ser usados como Jesús, como instrumento de Jesús en los últimos tiempos para caminar en uno de esos principios, ¿no? Entonces, él quiere aumentar ese hambre y sed por justicia, por rectitud, por honestidad en nuestras vidas. Y una vez más, la hermosa promesa es que vamos a ser saciados. Vamos a ser saciados. Hermanos, yo quiero orar y vamos a ir a los grupos y sé que van a tener un tiempo precioso, un tiempo poderoso, porque son dos temas
muy importantes. Dos diferentes cosas también que podemos ver y hablar. Podemos hablar sobre la mansedumbre, la humildad. Podemos hablar sobre hambre y sed de justicia. ¿Qué es lo que significa eso en nuestras vidas? ¿Qué es lo que significa en este mundo, en este momento? Y voy a orar y vamos a ir a los grupos. Quiero solo animarles si alguien tiene acceso a las notas, los líderes en los grupos. Hay algunas preguntas que tenemos en las notas en tiempo de reflexión que puede guiarles en la conversación en los grupos, pero sé que con esos temas, mansedumbre, humildad, hambre y sed de justicia, hay mucho por decir, hay mucho por compartir. Sé que va a ser un tiempo muy hermoso en los grupos. Pero déjame orar. Señor Jesús, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esas bienaventuranzas. Gracias por las enseñanzas que tú nos das, Señor. Este carácter de tu reino, esa actitud que queremos tener en nuestras vidas. Queremos caminar en mansedumbre, Señor. Queremos caminar en humildad. Queremos caminar en dominio propio, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos a caminar en esos principios. También queremos seguir tu ejemplo, Señor. Queremos tener hambre y sed de justicia. Espíritu Santo, ayúdanos a saber cuándo levantar nuestra voz, cuándo hablar, cuándo estar callados y esperar en ti, cuándo reaccionar, cuándo responder. Te necesitamos tu guía, necesitamos tu dirección porque no sabemos cómo responder en cada situación. Gracias por tu preciosa palabra, Señor, que cambia nuestras vidas, que transforma nuestras vidas. Señor, gracias por esas enseñanzas que están transformando mi vida mientras yo estoy preparando estas enseñanzas. Yo oro por los grupos esta noche que vamos a tener, que sea una conversación poderosa y hermosa, donde podemos hablar sobre esos temas, Señor Jesús, compartir los unos con los otros, orar los unos por los otros y hablar sobre todo lo que tú estás haciendo en este tiempo. Te damos gracias por este tiempo de impartición de tu palabra. En tu poderoso nombre, Jesús, oramos. Amén. Amén.